no solamente han escrito sobre estos maestros autores que están dentro de la Sociedad Teosófica. La señora Alice Bailey, cuando se separó de la Sociedad Teosófica, escribió libros muy valiosos donde también habla de los maestros. Rudolf Steiner también tiene textos que habla de los maestros. Max Heindel tiene textos donde habla de maestros, inclusive de sus maestros. Están en la Escuela Rosa Cruz, en la Arcana School, en distintas instituciones, pero el tema de los maestros es un tema abordado por una gran cantidad de autores. Pero hay un libro que es único. En los libros de que estoy hablando, son discípulos que hablan de los maestros. Pero hay un libro donde los maestros hablan de ellos mismos. Son las cartas al señor Sinet. Es un documento único porque los maestros hablan de ellos mismos y dicen secretos y cuestiones que en los otros libros no figuran, y que ellos revelan al señor Sinet sin saber que un día esas cartas iban a ser publicadas al mundo. Entonces, la lectura, además de los otros libros, de las cartas de los maestros, arrojan mucha luz sobre lo que los maestros son, cuál es su labor en el mundo y, sobre todo, la relación de discipulado. Ahora vamos a pasar vamos a dejar la naturaleza de los maestros y vamos a entrar a la naturaleza de los discípulos. Después trataremos de unir ambos términos. ¿Qué es un discípulo desde el punto de vista esotérico, desde el punto de vista espiritual? No es exactamente lo mismo que un discípulo o alumno en la enseñanza pública. En la enseñanza pública pasamos los diversos niveles de la enseñanza. Como dijimos, cuando somos crianzas vamos a un nivel de enseñanza. Cuando somos adolescentes pasamos a otro nivel y así sucesivamente. Algo de eso hay también en el aprendizaje y en el discipulado de los grandes maestros. La señora Añebesan tiene un libro muy valioso que se titula El Sendero del Discipulado. Supongo que está en portugués, como está en idioma español. Yo he leído los trabajos de la señora Besan en idioma español. Ella tiene 2 libros que se refieren a la relación de maestro-discípulo. Uno es El Sendero de Iniciación y otro es El Camino del Discipulado, el camino que recorre el discípulo hasta encontrar al maestro y ser aceptado por un maestro. Cuando se opta por un maestro espiritual, un estado maduro es que los maestros del mundo ya no tienen nada más para enseñarme. Cuando ya no tienen nada más que enseñarnos, la enseñanza, siempre se sigue aprendiendo nuevos descubrimientos. Pero con respecto a las cosas profundas de la vida, a la vida mística, a la vida moral, al desarrollo psíquico, espiritual de nuestro ser, el mundo ya no tiene mucho que decirnos. Es como cuando estamos insatisfechos de nuestra religión, de las opiniones de la ciencia oficial y buscamos nuevas opiniones porque percibimos que con este mundo no se agota la realidad. Hay otra realidad que trasciende y la ciencia materialista y la religión exotérica no dicen mucho y buscamos más. Entonces buscamos en los estudios herméticos, pitagóricos, en la teosofía, en diversas escuelas, en el espiritismo. Por muchos caminos uno va arribando
a la sabiduría de todos los tiempos. En el mundo profano hay un reflejo de esto y se da en el mundo del arte. Algunas veces he puesto este ejemplo y este ejemplo sirve para que lo dejemos y saltemos al mundo espiritual. Un pianista, algo dije ontem, un pianista tiene vocación para la música. Y a veces en la misma familia hay alguien que sabe algo de música y le enseña. Muchos grandes pianistas han aprendido con el padre o la madre o un tío, alguien de la familia que les enseña el solfeo y los primeros ejercicios pianísticos. Ese desarrollo sirve para tocar tangos o valses o canciones populares. No hay que estudiar mucho para tocar esta música tan sencilla. Pero si la vocación es más profunda, entonces tenemos que seguir estudiando y tenemos que seguir aprendiendo. Generalmente se va a un maestro destacado. Un maestro destacado sabe muy bien cómo hacer que comencemos estudios de carácter más exigentes en cuanto a la técnica, más exigentes en cuanto a la teoría. Y después, cuando ese maestro enseñó todo lo que tenía que enseñar y la vocación para ser un gran pianista internacional continúa, generalmente uno va a Roma o a Florencia o a París o a Praga, en Checoslovaquia, porque ahí hay unos grandes centros internacionales que tienen grandes maestros de la ejecución pianística y que ellos pueden dar los últimos secretos de la ejecución pianística. Porque después que uno tiene ligereza en las manos, empieza la interpretación. Y la interpretación es otro problema de los pianistas, porque no se puede tocar del mismo modo a Mozart que a Debussy. Es otra interpretación, es otro mundo. Los dedos sobre el piano se tienen que poner de otra manera. El pulsar la tecla tiene que ser de otra manera. Hay sonidos metálicos, hay sonidos románticos y en el impresionismo hay sonidos muy solemnes en la música de Juan Sebastián Bach, de Haydn, de los autores más antiguos. Así que un pianista, además de aprender la técnica, tiene que meterse en el cosmos, en el mundo de cada gran genio del piano. Así es que alguien ha estudiado acá en una ciudad de Brasil y es becado para estudiar ya falleció, con Margarita Long en París, por ejemplo. Algún pianista brasileño de gran talento ha estudiado allá. Entonces, Marguerite Long, mientras vivió, recibía de todo el mundo 300 pianistas y ella no podía enseñar a 300. Y hacía una selección, escuchaba a los 300 y se quedaba con 30. Y a los otros les decía, vuelva a su país y siga trabajando su técnica, siga trabajando hasta ahora y vuelva el año que viene. Y a esos 30 les daba los secretos más profundos de la ejecución pianística. Esto es como un sistema de iniciación, es como un sistema de selección. Y ese sistema de selección lo tiene la naturaleza en todas sus órdenes. Es decir, que hay un maestro que es mi papá o mi mamá que me enseña a tocar un vals. Pero hay otro maestro acá en el país a nivel nacional que ya me exige más y tengo que aprender a interpretar a los grandes genios del piano. Y por encima de este maestro que hay acá en mi país, hay unos pocos maestros en el mundo que tienen otro nivel.
Pero a esos no se les puede ir con dinero y decirle, vengo y pago, hago un pagamento de sus lecciones. Ellos no admiten dinero. Hay que ir con talento, hay que ir con genio. Ya se debe haber trabajado mucho acá para ir a ellos y ser aceptado. De manera que un discípulo, un buen discípulo, además de tener noción de su propia ignorancia, tiene que ser enseñable. Voy a tratar de explayarme algo más con la expresión ser enseñable. Ser enseñable es, además de saber que somos ignorantes, haber quitado de nuestra naturaleza el amor propio, el orgullo, la vanidad, y escuchar lo que el superior tiene para decirnos. Porque observemos cuando un amigo nos dice un defecto, no nos cae bien. No somos enseñables. Si fuéramos enseñables, tomaríamos las observaciones que nos hacen la gente que nos quiere y aplicaríamos eso a nuestra vida para progresar. Sin embargo, a veces uno dice a otro un defecto de su carácter y se pierde la amistad. El otro queda resentido. La personalidad humana es muy resentida y por eso no somos enseñables. Por eso Sócrates decía, hay que saber que no se sabe. Y hay que saberlo emocionalmente, hay que saberlo desde adentro. Y cuando se sabe que no se sabe y se acepta que no se sabe, todo lo que dice el maestro es receptado. Si no, hay partes que son rechazadas. En el discipulado, o entonces, en los caracteres de un verdadero discípulo, destacamos, entre otras muchas cosas, estos dos principios. Aceptar la propia ignorancia y ser enseñables.